Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión el tema 5, números racionales. Para esta primera sesión vamos a hacer una introducción histórica sobre la evolución de los números racionales a lo largo de la historia. Como bien sabemos, la formalización de los mismos llegó en el siglo XIX de manos de una relación de equivalencia entre fracciones. Esta relación de equivalencia entre fracciones no surgió de la nada, sino que a lo largo de la historia se han ido sucediendo distintas formas de trabajar con números racionales, con números, bueno, diferentes formas asociadas a las distintas acciones cotidianas que iban realizando nuestros antecesores. En primer lugar, podemos mencionar el Antiguo Egipto, del cual tenemos en nuestro poder el papiro de Rin, en el que aparecen las fracciones, me parece como una tabla sobre las fracciones unitarias entre denominadores impares, desde el 3 hasta el 101, promoviendo esta facilidad a la hora de realizar los cálculos. En cuestión de otras civilizaciones, un poquito también de la antigüedad, también tenemos en Mesopotamia. Mesopotamia mantenían un sistema de cálculo posicional, que permitía hacer los cálculos similares para realizar la operación 2,7 más 3,2 como 27 más 32. Eran unos cálculos similares los que había que hacer para sumar, en este caso, los números decimales y también los números naturales, sin más, tal y como lo tenemos hoy día. No solo para sumarlos, sino también para multiplicarlos, restarlos, etc. En esta situación, también los hindúes, en el siglo VI después de Cristo, plantean las primeras, plantean las primeras reglas para la resolución de fracciones, el tratamiento de números racionales. Pero más en profundidad estudian estas reglas Mahavira en el siglo IX y Bhaskara en el siglo XII. Efectuaron pues estudios más amplios que establecen reglas para cómo trabajar con fracciones que hoy día seguimos trabajando. En China se hizo uso de las fracciones con una dificultad considerable. El libro Chou Pei, de autor desconocido, fue escrito probablemente en el año 1105 a.C. y contiene varios problemas que involucran números muy grandes. Estos números grandes, a la hora de trabajarlos, era difícil trabajarlos por la forma en la que los tenían. Además, otro incluye algunas divisiones, como por ejemplo 119 entre 182 entre 8, que primero había que multiplicarlo por 8. En cuestión de las fracciones decimales, aparece por primera vez en la obra de Abul Hasan al-Uqliyudizi, que durante mucho tiempo se le había atribuido esta fracción decimal, durante mucho tiempo a Simon Stevin. Es Descartes quien interpreta la fracción entre longitudes para indicar su división. La consolidación decimal se produce con la implantación del sistema métrico decimal. Y como bien sabemos, los usos que podemos darle a los números racionales son tanto expresar las partes de la unidad, generalizar la división para poder resolver las ecuaciones del tipo ax igual a b, donde a y b son racionales no nulos, medir cantidades continuas de manera empírica o formal. Y los contextos más frecuentes en los que usamos los racionales son los de reparto, pero también requieren expresar y operar con otras unidades del sistema métrico. Y bien, en relación a la introducción histórica, pues ya habríamos terminado, pero en cuestión de currículo hemos de decir que gracias a la LOMCE, especificada a través del Real Decreto 1105/2014, sabemos que este conjunto de los números racionales se ve específicamente en primero, segundo y tercero, y con más profundidad en segundo y tercero, ya que en primero se dedica más a números naturales y empieza a ver unas pinceladas de los números enteros, pero es en segundo y en tercero
con sus dos orientaciones académicas y orientaciones aplicadas, cuando tanto los contenidos como los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje correspondientes hacen referencia a las fracciones, a los decimales, a las operaciones entre ellos, a la equivalencia entre ellas y a la transformación de decimal a fracción y viceversa. Eso específicamente en tercero se ve en profundidad. Un ejemplo de ejercicio que podríamos poner para secundaria es el cálculo de una fracción generatriz del decimal 0,1, 2, 3 periodos. En esta situación se enseña cómo sacar esta fracción decimal. Muchas gracias por todo y nos vemos.